Queridos hermanos, que el Señor les bendiga una vez más, como siempre, un día martes para poder estar, ¿cierto?, compartiendo una pequeña palabra que nos ayuda para caminar en este día, que dentro de sus actividades, dentro quizás del encierro, que usted pueda escuchar una palabra de Dios que le anime su corazón y que nos invite siempre a colocar nuestro pie en la roca que es Cristo el Señor. Qué bueno, sabemos que usted está bien, que el Señor le ha cuidado, le ha guardado y sabemos que Él es un Dios presente, un Dios activo y que su mano poderosa nos está protegiendo en todo. Hoy día quiero compartir con ustedes una pequeña porción de la palabra que está en segunda de Tesalonicenses, en el ya capítulo 1, versículo 3 al 5, estaremos ahí viendo, ¿no? Es una palabra interesante en el contexto. Pablo está muy preocupado por lo que está pasando, ¿no? En la iglesia de Tesalónica. Una ciudad fuerte, una ciudad poderosa también en el comercio, porque evidentemente ahí los romanos habían hecho rutas comerciales y en una de las rutas comerciales pasaba por Tesalónica, por lo tanto hizo fuerte a nivel de la economía a esta ciudad de Tesalónica, donde había mucha gente también que iba a esta ciudad y había mucho movimiento. Así también había mucho movimiento religioso y diferentes culturas, diferentes credos. Y en medio de aquello está también la iglesia cristiana, la iglesia de Tesalónica. Y también queremos decir, claro, lógico, esta iglesia siempre fue perseguida de una u otra manera. Este movimiento cristiano era perseguido constantemente y acá tampoco debemos decir, cierto, que no estaba ausente, estaba presente la persecución y malas prácticas y malas enseñanzas también en el contexto que estamos viendo. Y en la primera carta y en la segunda, Pablo está exhortando, está enseñando y está corrigiendo cosas. En la primera carta, Pablo está diciendo, no, hermanos, la segunda venida del Señor está, viene, está aquello. Pero, ¿sabe? Algunos decían, bueno, si viene el Señor, entonces, bueno, no trabajemos, porque ¿para qué vamos a trabajar si ya viene el Señor? Entonces Pablo tenía que enseñar estas cosas. Otros tenían preguntas sobre la muerte. ¿Qué pasa después de la muerte con los cristianos? Y así sucesivamente había en realidad. Y en la segunda carta también Pablo está enseñando de la segunda venida, cómo va a ser la segunda venida también y que cómo tiene que estar el cristiano, un cristiano digno. Y debemos decir acá, en este relato hermoso que Pablo hace mención a la iglesia. Mire, lo primero que dice el versículo 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Es decir, Pablo tenía un agradecimiento a Dios por la iglesia que estaba en Tesalónica, una iglesia perseguida, una iglesia que entre medio habían enseñanzas que no estaban buenas, pero que lo estaban superando. Y él dice, debemos dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. ¿Cuál es el motivo de dar gracias de Pablo por estos hermanos? ¿Cómo es digno? Dice, ¿cómo es digno? Por cuanto vuestra fe va creciendo. La fe de estos hermanos iba creciendo. La fe de estos hermanos los hacía activar, los hacía moverse, los hacía confiar cada vez más en su Señor. Y esta fe iba creciendo. Y Pablo lo podía observar porque también a él le llegaban noticias y él podía estar seguro que la fe de los hermanos que estaban en la iglesia en Tesalónica iba creciendo. ¿Qué otra cosa dice? ¿Por qué Pablo está dando gracias por la iglesia? Primero, la fe, dijimos, va creciendo. Segundo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Aquí hay un desarrollo del amor en el corazón de lo de Tesalónica. Abundaba este amor hacia los demás. Hermano querido, tu fe va creciendo también y yo espero que así sea. Pero también te pregunto, ¿y el amor por los demás?
lo estás teniendo, lo estás desarrollando, lo estás activando en tu corazón, porque decimos, amamos a Dios. Y si amamos a Dios, debemos amar a los demás también. Y esta iglesia, este era el crecimiento, y Pablo daba gracias a Dios por la fe que ellos tenían, que los llevaba siempre activos. Por lo tanto, este amor también dice que abunda para con los demás. Tanto, dice Pablo, que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia o en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. O sea, Pablo tenía clara la realidad de la iglesia. Tenía persecuciones, lógico, persecuciones, tribulaciones, pero la fe de estos hermanos los mantenía seguros porque ellos tenían paciencia y fe. Esa paciencia que no es quedarse estancados, la paciencia te levanta, ¿cierto? Y agrega a esa paciencia la fe en Dios y eso te hace moverte. Eso te hace, ¿cierto?, mirar con esperanza y ser totalmente un cristiano activo y que avanza. En las tribulaciones, en las cosas que vivimos. Ahí está. Y Pablo dice, gracias a Dios por ustedes, que la fe crece, que el amor crece hacia los demás, ¿no? Y que ustedes tienen paciencia y fe en todas las persecuciones, tribulaciones que soportáis. Hermanos queridos, siempre ya lo estamos diciendo. Estamos en una realidad complicada. Estamos en tribulaciones, pero es aquí, hermanos, es aquí donde nuestra fe tiene que estar viva, debe estar eficaz, una fe que me pone en pie con esperanza y que debo avanzar, caminar a pesar de las cosas tristes, negativas que estamos viviendo. Eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Da gracias por estos hermanos porque ellos soportan, ¿cierto? Con fe, totalmente las tribulaciones y la persecución. Versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Hermanos queridos, quiero decirte, las tribulaciones, los padecimientos nos ayudan para poder llegar a la presencia del Señor. El Señor nos está edificando cada día en nuestro corazón esta fe poderosa, porque esta fe es la que me está llevando cada día a la presencia del Señor. Ese momento que va a llegar, es por eso dice que es algo digno del reino de Dios, que seamos tenidos como dignos del reino de Dios, como hijos, como hijas, que aguantamos tribulación, que aguantamos la contingencia, que todo ser humano que pueda estar viviendo con cosas negativas, pero la aguantamos, así como esta iglesia que estaba en Tesalónica, la aguantaban con fe, con paciencia, con amor. Y Pablo daba gracias por ello. Yo quiero decirte que debemos dar gracias por ti, porque tú estás también soportando quizás muchas cosas y tu fe te está manteniendo en pie. Esa fe que está en Cristo Jesús. Hermanos queridos, esto pasa un día y todas estas tribulaciones de este mundo van a pasar un día. Y sabes, los que nos atribulan van a recibir el justo pago. Mas esto se va a pasar y nosotros vamos a tener el reposo, la bendición y vamos a estar en la presencia del Señor. Un día esto se acaba, hermanos. Un día esto se acaba. Pero mientras, mantente firme. Mantente firme. Es lo que necesitamos, cristianos y cristianas fuertes, en el poder del Señor, en la fe, en la vivencia y en la búsqueda del Señor. Es lo único que nos debe mantener en pie en tiempo difícil. Por eso que Pablo daba gracias por esto que estaban creciendo. Yo también quiero decir que yo doy gracias por ustedes, hermanos, porque al leer muchas cosas que ustedes escriben, al escucharle a otros a través del teléfono, veo que la fe los está manteniendo firmes, a pesar
de las cosas que están viviendo. Por lo tanto, yo tomo esta palabra y también debo decir, gracias a Dios por vosotros, hermanos y hermanas. Como es digno por vuestra fe, ustedes van creciendo y creciendo. Hermanos queridos, una palabra de edificación para ti, pero que no se te olvide que somos dignos del Señor. Debemos ser dignos del sacrificio de Cristo. Somos dignos de este llamado que Él ha hecho a cada uno de nosotros. Pero para ser dignos, mantén la fe. Para ser dignos, crece. Para ser dignos, busca al Señor. Y no en una forma mediocre, sino de una manera poderosa en el Señor. Él es con nosotros, nada más. Por lo tanto, confía en Él, porque va a llegar un minuto en que esto se acaba y el reposo de Dios llegará a nosotros y estaremos en la presencia, cara a cara veremos a nuestro Señor, ¿no? Un día se acaba y llegaremos allá. Mientras, con fuerza, aguantemos el chaparrón que se está viviendo en este tiempo. Dios te bendiga, ánimo, el Señor es con nosotros. Un abrazo cariñoso de parte del pastor, de la familia pastoral para ti, de parte de la iglesia, y te animamos en este día martes a seguir con tu fe, avanzando y avanzando. Dios te bendiga, nos estamos viendo el jueves. Adiós.